Primero de todo quiero agradecer la aceptación a esta conferencia que se ha propuesto a través del doctor Ignacio, que la ha aceptado la Junta Directiva. Le eché mucha cabeza al título porque quiero mostrar de forma mucho más precisa una idea que no es mía. Esta idea es de 1905 en el peor de los casos y es de un antioqueño, de Carlos R. Restrepo. Digo 1905 porque en el gobierno de Reyes se emprende la obra, como vamos a ver adelante. Mi bisabuelo es de Marinilla. No van a pensar que estoy muy atrás. La tía del año pasado, mi tía Fanny, cumplió 98 años. Mi papá este año estaría en 100 y ella va a cumplir 99. ¿Cómo se siente tía? Son muchos años. No tía, 96 años no son muchos años. Decía que 96. La verdad, yo sé que tenía 98. Se estaba quitando los añitos. Mire que mi abuelo, su padre es de 1879 y el bisabuelo nace un año después de fundado Manizales y el tatarabuelo nace cuando se está fundando Sonsón, pero en Marinilla. Salamina, pero en Marinilla, en el 25. Y cerca de 1800 nació el tatarabuelo suyo. O sea que cuando Caldas tenía 3 añitos, entraba una recua de mulas cargadas de anotaciones, aparatos científicos, y biota, como lo escribe Gabriel Jaime Gómez, hablando de Francisco José de Caldas, a tomar posesión del observatorio. Bueno, ese es el primer elemento que quiero mostrarles. Cuando digo 1905, esto es ayer. Olvídense de que eso hace mucho tiempo, eso es ayer. Diría que eso es hoy. La propuesta de Carlos R. Restrepo es una propuesta que continúa vigente. No la podemos desechar. El segundo elemento que quiero señalar también va a tener un paso histórico. Yo vengo de la región cafetera. Hubo 2 modos de producción, así como los hubo en la minería, una minería que era el trabajo del minero independiente, empezó en Remedios, subió a la zona de Santa Rosa de Osos, y otra minería que se soportó en la esclavitud, en la provincia del Cauca, no existían todavía los estados federales ni nada de eso, en donde los centros de producción eran Barbacoas, Chocó y Río Sucio, con base en esclavos. 2 modos de producción distintos. Y después viene el siglo XIX, de guerras civiles y todas esas cosas, y van a surgir en 1855 con el ferrocarril de Panamá, la historia de los ferrocarriles en Colombia. La primera metrópoli de Colombia va a ser Panamá. Detrás de eso, todo empieza en 1850, cuando José Hilario López llega al poder y se declara la libertad absoluta de los esclavos. Les había mamado gallo después de la muerte de Bolívar, no les dieron sino la libertad a los 18 años. Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en 1800 se está fundando Sonsón, en 1800 Nueva Guadar, en el 25 Salamina, en el 49 Manizales, la colonización antioqueña. Y es otro modelo agrario diferente al del Cauca. En el Cauca, los latifundios, como ocurrieron también en Cundinamarca y en Santander, una caficultura con un régimen de servidumbre, siervos, mientras en Antioquia se estableció el principio con la colonización, la tierra para quien la trabaje. Entonces Antioquia es sinónimo de gente libre, de gente libre. Salen en 1800 los antioqueños después de un encierro como el que van a tener más adelante, y es lo que vamos a tratar de liberarlos de ese encierro. Porque salen con un castellano medieval, la S arrastrada, todavía la escuchamos acá. Y viene el periodo de los ferrocarriles, surge Antioquia, pero destruimos después toda esa herencia que empieza con el apoyo de Cisneros, por supuesto, quien va a estar en el Cauca, va a estar con los ingleses
recuperando también ferrocarriles en el Magdalena Centro. Ellos tenían el monopolio del transporte, el monopolio de los seguros, el monopolio de la banca en Colombia, porque después de la independencia eso fue lo que ellos tomaron, ¿no? Y entonces Antioquia se quedó sin vías. Acá los ferrocarriles y se queda sin vías. Y la mejor vía Antioquia, me van a perdonar, uno venía del Valle del Cauca por autopistas y en la Pintada se moría todo. La mejor vía de Antioquia era la de Santa Bárbara. Pero llegó otra nueva generación de antioqueños y dijeron, no puede ser. En Bogotá siempre decían un puertico para lavarle los pies en Urabá y unos carreteritas ahí como la de Santa Bárbara. Y dijeron, vamos a hacer las autopistas de la montaña y un puerto profundo en Urabá y ahí va Antioquia. Así es que a continuar adelante. Esa es la división del nuevo Antioquia. Una Antioquia que está saliendo adelante, que es un referente para el país. Porque las montañas de Antioquia siempre han estado atravesadas en Colombia. Y aquí terminaba el transporte y visto desde Antioquia ustedes están desconectados y vistos desde el resto del país, aquí no había nada, aquí todo se acababa llegando por las laderas de Antioquia. Entonces, con eso arranco. Preciosa imagen de la estación de Medellín. Bueno, una dice para adelante, pero no sé cuál es la que echa para adelante, no echa para adelante, entonces debe ser esta. Hitos para el prefacio. En el año de 1823 se concesiona el río Magdalena, primer gobierno de Santander. Pero la Nueva Granada, consecuencia de lo que fue la colonia, no se producía, no se transformaba nada. Solamente vendíamos materia prima, todo se iba a Cuba, cogían la armada e iba con el oro pagando unos fletes o una seguridad muy alta a España. El que era español no podía tener empresas acá, solo cargos públicos. Quien era hijo de español solamente podía desempeñar, no podía ya desempeñar cargos públicos, pero sí podía tener empresas, pero no había posibilidades de que comerciaran entre la Nueva Granada y el Virreinato de México o de Perú. No había posibilidades. Entonces, el que llega, fruto de esa concesión, además de traer los barcos inadecuados para el Magdalena, no había carga. Colombia no transformaba nada. Ese es el primer hito. Y la construcción del del ferrocarril de Panamá de 1849 o 1850 a 1855, va Mosquera. Mosquera quiere tomar ese pensamiento santanderiano, hacer del Magdalena un río rentable, también piensan en eso. Hacen el ferrocarril, la primer metrópoli de Colombia es Panamá. Bueno, son dos hitos importantes. Y ya viene entonces el siglo XX y vamos a tener ahí dos desaciertos y dos aciertos. Los aciertos son que gracias al impacto de los ferrocarriles en Colombia y del café, los ferrocarriles cafeteros tuvieron un impacto comparable al del Canal de Panamá que se inaugura en 1914 e igual al impacto de los ferrocarriles costa a costa en Estados Unidos. Se dio el poblamiento del occidente colombiano, sobre todo del centro-occidente colombiano. Para uno ver en concreto en Antioquia el poblamiento no es sino ver la historia del ferrocarril de Amagá, cómo se da el poblamiento del sur-occidente de Antioquia, es una cosa maravillosa. Bien. Además de eso, el otro gran acierto, los cables, ferrocarriles y eso. Los desaciertos son el desmantelamiento del sistema férreo y el abandono del río Magdalena en la segunda mitad del siglo XX. Para entender qué significó entonces cables y ferrocarriles, basta decir que llevar una carga de Medellín a Puerto Berrío pasó de valer más de 200 pesos a menos de 10 pesos. Y de demorarse un día en vez de 20 días. O los cables aéreos en Caldas, llevar una carga mariquita, pasó de 10 días a 10 horas. Un cable de 72.6 kilómetros entre Manizales y el Valle del Magdalena. Obra de los ingleses, quienes temiendo con la apertura del Canal de Panamá,
perder el monopolio del transporte del Magdalena y las inversiones que ya habían hecho, entonces quieren el cable y lo impulsan. Y toman la decisión después de que se aprueba la construcción del ferrocarril de Caldas. Se aprueba en el 10, ellos aprueban en el 11 hacer ese tipo de obras. El antiguo ferrocarril de Antioquia. 3 hechos históricos de finales del siglo XIX para rescatar primero la construcción del ferrocarril de Antioquia en 1875, 1929, cuando se construye el túnel de la Quiebra, que le da continuidad a esa línea férrea de 193 kilómetros que lleva a Medellín a la cuenca del Magdalena. Obra de Cisneros, que va también a asesorar al ferrocarril del Pacífico para que pueda llegar en 1914 el ferrocarril a Palmira, en 1915 llegar a Cali, y en 1923 deciden los del Valle del Cauca llevarlo a Cartago, quebrando así la navegación en el Cauca, 18 vapores que navegaron en el Cauca a principios del siglo sacando café. También el ferrocarril de Caldas se empieza en 1916, llega en 1924 a Pereira, se detiene 4 años ahí, vuelve y reinicia y llega en el año 27 a Manizales. Bueno, ferrocarriles cafeteros en general. Ferrocarriles cafeteros en general. También podríamos mencionar los ferrocarriles que vienen del altiplano y caen al río Magdalena, tanto en Girardot como en Salgar. Muy importante este ferrocarril que se construye entre el año 1921 y 1925 a Salgar, porque es otra propuesta que vamos a ver adelante, es necesaria para poder articular el altiplano y el río Meta con Urabá. Les voy a mostrar en esta charla que la salida al Pacífico, hay 2 opciones. Buenaventura, les voy a mostrar los problemas que tiene de llegar allá. Y Urabá, les voy a mostrar cómo se puede volver eso una fortaleza y una enorme posibilidad. Bueno, otra mención que quiero hacer acá es de Pedronel Ospina. Llega a la presidencia de Colombia, el Congreso expide una ley en el año 22 que le dice, puede usted hacer un empréstito de $100 millones, intenta y no lo consigue. Pero se recibe en Colombia $25 millones de indemnización por el caso de Panamá, con los cuales pues había quebrado el Banco López, de donde sale el Banco de la República, surge el Banco de la República, el Banco Agrario en Colombia, pero también se hacen inversiones en ferrocarriles, $0.7 millones le toca al ferrocarril de Caldas de esos recursos. Y también en puertos. Es que Buenaventura, antes del ferrocarril del Pacífico llegar a Palmira, movía el 8% de la carga del país y empieza después a mover el 32% de la carga de Colombia. Eso es lo que le puede ocurrir a Urabá, les voy a decir cómo. Imagínense qué puede significar eso en el Producto Interno Bruto del Chocó y de Antioquia. Antiguo ferrocarril de Antioquia. No, pero ya lo pasé, ¿cierto o no? Entonces acá esto. La red férrea de Colombia. Bueno, aquí tengo un mapa de ferrocarriles. Están los ferrocarriles existentes donde hay uno carbonero y ahora hay otro que va a salir adelante previendo la salida de 10 millones de toneladas de carbón de Cundinamarca, el ferrocarril de Chiriguaná, sale precisamente de Regoteras de Bogotá y cae al frente de Puerto Berrío. Es un ferrocarril bien importante. 10 millones de toneladas de carbón, ustedes dirán, ¿y qué es eso? 3 trenes del Cerrejón por día. ¿Y qué es un tren del Cerrejón? Un tren de 10.000 toneladas. ¿Y qué es un tren de 10.000 toneladas? Trenes, si fueran trocha estándar, ¿no? De 100 vagones cada vagón, con 100 toneladas. 3 trenes por día de trenes de 100 vagones con 100. 3 trenes de 10.000 toneladas.
Es decir, el equivalente a un tren con 500 contenedores de 20 pies. Cada contenedor con 20 toneladas. Uno los calcula con 30 toneladas, pero en economía del transporte, bueno, sabe que la capacidad es 30, los calcula con 20. Pueden llevar 5, 15, 10, 20 o más. En granos llevan 24 toneladas, no importa el grano porque la densidad del café y de otros granos son lo mismo. Bueno, en general podríamos decir que el 26% de la carga del país se moviliza a través del ferrocarril, el carbón es el 98%, y en Colombia en general se mueven en promedio 84 millones de toneladas de carbón al año, equivalentes a 24 trenes del Cerrejón. He tomado eso como unidad ya, entendiendo por trenes de 10.000 toneladas. 24 trenes por día. De una vez voy a advertir, esto es necesario tenerlo, esa medida, porque no podemos pensar en trencitos para subir 3 bultos de repollos, 4 marranos, 5 gallinas y 6 pasajeros. He ahí, esa es la muerte del ferrocarril. El que no piense en carga ya está declarando la muerte del ferrocarril. Lo mismo las hidrovías, es carga. Eso no es para unos repollos, unos cerditos y 5 pasajeros, no es para eso. Entonces la unidad es un tren de 10.000 toneladas. Eso para que sepamos de una vez. Lo que no esté caminando por ahí está muerto de una vez para que entendamos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en general hay una red férrea en Colombia donde la característica es que salvo el metro de Medellín y el de Cerrejón, que son de trocha estándar, lo demás es en trocha angosta. Yo me pongo, porque he tenido la amistad con el doctor Jorge Arias de Grave a través de la astronomía hace muchos años. Y hemos tenido tertulias y viajes para cosas de ferrocarril por ahí, viendo cositas. Y Jorge Arias no le gusta lo que pensó Cisneros a Poveda Ramos Germán, que es uno de los genios también del pensamiento en Colombia en materia del sector minero energético. Un hombre ilustre, antioqueño además. Gran maestro, maestro de maestros, pues, como Jorge Arias de Grey. Tiene una visión antagónica, la visión de Cisneros, etc. Bueno, Cisneros, un empresario, desarrolló trocha angosta, le dijo a los colombianos, los llamaron en Nueva York, los de Antioquia, venga, háganos el ferrocarril, consiga la platica. Y él vino y le dijo, en Perú lo acabamos de hacer en trocha angosta, porque es que en trocha angosta los vagones en promedio son de 50 toneladas, los trenes caminan máximo a 50 kilómetros por hora. En trocha estándar son para trenes de 100 vagones con 100 toneladas, es el doble y caminan a 100 kilómetros por hora, a una velocidad muy grande. En estas montañas de Antioquia, ¿cómo van a meter esas máquinas tan pesadas a esas velocidades si se necesitan radios de curvatura? Yo les sugiero, bueno, conclusión, Antioquia se fue por la trocha angosta y en Colombia hoy, salvo los ejemplos que acabo de señalar, es todo de trocha angosta. Y Poveda Ramos dice, no importa, trabajemos con eso. Y donde haya pendientes fuertes, pensemos en locomotoras eléctricas y señala la eficiencia que tienen las máquinas eléctricas, que es superior al 90% en el caso de las locomotoras, pero en un motor, y lo dice Gabriel Poveda Ramos, es superior al 99% la eficiencia con relación a un motor de ACPM. Bueno, ahí tengo esa red. Miren lo que tengo acá. Urabá, Cupica. Conozco propuestas de ir de Chigorodó por aquí derecho. Ojo con eso. Abajo de Vigía del Fuerte, el suelo es inundable. Aparece Isla Grande, el que conozca a Chocó que lo diga. Es inundable. Abajo de Vigía del Fuerte, las poblaciones están solo al lado del río, porque los suelos son inundables. Y más abajo, un poco más abajo de Río Sucio, por acá, empieza el tapón del Darién. En ninguna de esas dos partes creo, bueno, yo soy ingeniero, trabajo en el área de suelos y la parte geológica, ni con pilotes se para un tren, ni con pilotes. Les cuento, la semana pasada, hablando con Leonardo Alzate de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, estamos hablando sobre el metro de Bogotá, 300 millones de dólares kilómetro, ¿por qué no, Leonardo,
trajo una propuesta para hacer con unas columnas esbeltas, donde ya está resuelto el problema de péndulo invertido con una tecnología del concreto moderna, etcétera. Y se trajo una propuesta de $100 y pico kilómetros, se le presentó a un equipo de ingenieros al lado de Germán Cardona, quien también fue alumno mío, al igual que Leonardo. Se presentó en Bogotá, se fue donde el ministro Gaviria se les presentó, se quedaron con el tubo por ahí abajo. Le decía, Leonardo, entonces averigüen muy bien a ver cómo se va a hacer, porque en los suelos de Bogotá, donde la humedad es 4 veces superior a la del suelo de México, 200%, esos tubos empiezan a hundirse, se van yendo para abajo, porque en el largo plazo el comportamiento de esos suelos es elástico, es un fluido, deja de ser elástico, pasa a ser plástico, es un fluido, se va bajando. Pensaron en unas placas, unos tensores, sostener el tubo, porque la primera propuesta, pues sí gustó mucho la parte arquitectónica y todo, pero el problema de la contaminación visual, etcétera, aunque ahí hay un problema de amplificación sísmica con los rondos de frente, los frentes de onda sísmica pueden rebotar en ese tubo, amplificarse y dañar lo que esté entre la fuente y el tubo en los 200 o 300 primeros metros. Es un problema pues técnico, ahí pues ya verán ustedes. Pero bueno, se asesoraron bien y también están con esa propuesta en este momento en desarrollo. Digo yo, ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo se hace para cruzar por Río Sucio, por esos lados, abajo de Vigía del Fuerte? ¿Cómo se monta un ferrocarril ahí? ¿Cómo? No veo cómo. Podrá existir la forma, pero hablo desde el punto de vista de la viabilidad económica. Factible es una casa en el desierto, otra cosa es que no sea viable. A eso es a lo que quiero referirme. Entonces, tengo esto de acá. Y voy a mostrar que si vengo del Orinoco, llego del Orinoco, ¿por dónde llego? Al Pacífico. Busco el río Meta, navegable en 850 kilómetros. Llego a Bogotá, porque tengo que pensar en la cadena de valor. El centro de gravedad de la región andina central es el altiplano. Tengo que subir el altiplano. ¿Cómo me voy del Orinoco a salir por el Huila? Busco el altiplano. La cadena de valor me dice, váyase para allá. De la hidrovía subiría de Puerto López en tren al altiplano, y del altiplano, ¿por dónde he hecho? Pues bájese a La Dorada, coja el río Magdalena, cuya capacidad son 150 trenes del Cerregón por día. ¿Cómo se baja usted a Ibagué? Coja la hidrovía. Es la cadena de valor. Y luego pasamos la cordillera, porque tengo unas rocas cristalinas con autosoporte. En este momento soy interventor del Manual de Túneles de Colombia, entonces, y he trabajado túneles en esa cordillera y tengo diseños de eso. Pues. Entonces sé de qué estoy hablando y asesoro una cosa de túneles en la sacada de agua, pues, en la línea. Sé de qué roca estoy hablando. Entonces caería a Caldas, por ahí por Irra, y de ahí para donde he hecho. Les voy a mostrar que no es por Buenaventura, sino mejor por Urabá, pero dependiendo de otras cositas, ¿ya? Eso es lo que les voy a mostrar. Bien, entonces, aquí tengo otro corredor logístico norte-sur, que esto no es un paso, esto de aquí es un paso. Entonces, vamos a diferenciar un corredor logístico que vale por la cadena de valor en cuanto cojo la zona de Antioquia, lo que traiga de la hidrovía con un ferrocarril que propongo aquí, que es el ferrocarril cafetero, es este de acá, y luego cojo el norte del valle, que al igual que el altiplano es el centro de gravedad de la generación de carga del occidente colombiano, donde se genera el 40% de la carga quitando el carbón y el 30% del Producto Interno Bruto, así como en el centro, en la zona del Magdalena, se genera el 30% de la carga de Colombia, quitando el carbón en general, ¿cierto? Y se produce el 40% del PIB de la nación. Bueno, entonces, aquí hablo de cadena de valor y aquí es un paso. Aquí es cuánto me vale la tonelada, no más. Estoy diciendo, Panamá como tal no es una cadena logística, no es un corredor logístico, es un paso. Ahora, como tal, hace parte de una cadena logística. Entonces, esos conceptos son claves, porque o si no, no entendemos, porque yo sé que desde el Orinoco no es rentable salir al Buenaventura. Es lo que recoge en el camino lo que hace viable el corredor logístico. Eso es un concepto fundamental en economía del transporte, que es lo que yo dicto en la Universidad Nacional. Profesor de Economía del Transporte. Bien.
vamos acá. Antioquia busca la salida del mar. Esto me parece maravilloso. Que Antioquia por primera vez dice, no nos hagan carreteritas. Aún más, nosotros decimos qué es lo que hay que hacer. En una reunión que tuvo con una gente de Holanda que trabaja la planificación, ellos decidieron en Holanda coger los recursos que se van a invertir. Dígale, señor alcalde, nosotros manejamos eso, presupuesto participativo. Construimos la obra, no usted el municipio, nosotros son los impuestos que pagamos y nosotros administramos el corredor. Aquí en Colombia, los participativos que le preguntan a la gente, ¿le gustó o no le gustó? Eso no es nada participativo. Presupuestos participativos que lo haga la comunidad y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces, con estas autopistas yo quería subrayar lo siguiente. Urabá. Urabá hoy en día tiene una capacidad para 5 millones de toneladas. Está moviendo la mitad de eso, 2,5. En América Latina se demoran 10 días en promedio los contenedores en un puerto. En Colombia 15 días. En Urabá 5 días. La atención es personalizada. Hay un puerto con una gran capacidad, el puerto más grande de contenedores refrigerados. Pero sobre todo Urabá le reduce la distancia a Medellín al mar un 40% con relación a Cartagena. ¡40%! Al eje cafetero el 30%. Solo en distancia. Y si me voy por tren, el tren reduce los costos del transporte de 3 a 4 veces con relación a la tractomula, que sean 3 veces no más. Ah, entonces el 40% se me vuelve 120%. ¿Qué impacto tiene reducir para Medellín? El 120%. 40% en términos de distancia y 300% por cuestión modal. ¿Qué impacto trae para Medellín una reducción del 120% en los costos del transporte? Que las exportaciones pueden crecer 3 veces eso. 3 veces el 120%. O sea, el 360%, sí. Pero no es en el corto plazo porque las empresas pueden estar en el 70, 80% de la capacidad instalada. Entonces les tocaría a nuevas empresas. Bien. Entonces ya pueden entender que algunas de esas empresas se podrían instalar en Urabá. Porque las empresas se montan o donde esté la materia prima o donde esté el consumidor. Si la materia prima está por acá, entonces Gabriel Poveda Ramos ya me diría cuáles son las industrias que van a estar en el Cañón del Cauca, ¿o no? Así de simple. ¿Y cuál es en Urabá? ¿Saben lo que significa un crecimiento del 360% de las exportaciones para Antioquia en el Producto Interno Bruto? Solo por cuestión de distancia y por asuntos modales. Porque es que cuando hablamos de proyectos es muy fácil trazar un túnel de aquí a allá. ¿Cómo lo paga? Justamente las discusiones que yo he tenido en la interventoría, no me diga qué y para qué. No es una guía de túneles, es un manual. El cómo se hace. Lo hago así. Entonces así le meto costos. Lo haces así. Entonces esto cuánto me cuesta, cuánto me cuesta. Así es que se hacen las cosas. A eso es lo que le apunto yo acá. A ir más allá del qué y el para qué, el cómo. El cómo. La navegación por el Magdalena. ¿Sí? A Urabá. Sí, exactamente. Estoy suponiendo, vamos a salir al mar. Oiga, ¿a Urabá o a Cupica? Es que vamos a mostrar por qué la cosa ahí. Miren el dragón del Magdalena. Le decía al doctor Augusto, en el río Magdalena se está moviendo entre 1 y entre casi 2 millones de toneladas por año. Digamos en promedio 1,5 millones de toneladas. Se está moviendo por año en el río Magdalena. Y hemos tenido cifras anuales de 750,000 pasajeros. Hemos tenido eso en el río, con todo el drama que tiene el río Magdalena. Y están hablando ustedes de 11 millones de toneladas y me dicen 2 en la Dorada. Lo que yo tengo para la Dorada ya me da 5 millones en el peor de los casos, porque la propuesta mía es 10 millones de toneladas moviéndose de carbono en la Dorada.
que supera los 2 millones que tienen ustedes total. Segundo, la historia del Magdalena es mover hidrocarburos. Cuando yo estaba haciendo mis estudios de especialización en economía, un profesor mío era Clemente Forero, después fue director del doctorado de la Universidad Nacional. En esa época yo estaba asesorando la navegación del Magdalena con la Fundación Igala y él estaba haciendo un trabajo para Ecopetrol y me dice, Gonzalo, estoy asustado porque por el Magdalena me da más barato mover los hidrocarburos por el río que por oleoducto. Yo ya pasé ese susto. Cuando valía en esa época el transporte, hoy en día vale 2.600 sacar un contenedor. Valía en esa época, hablo del 79. Bueno, más o menos así. Bueno, algo así. Valía sacar un contenedor $1.600 y $1.400. Entrar a Bogotá por Cartagena $1.600 y sacarlo $1.400. En promedio $1.500 valía. Hoy vale $2.600 ese movimiento. Y me dio a mí $180 desde La Dorada, 900 kilómetros abajo, ya por el canal del dique, ya por Barranquilla. Yo le puse 200 para la parte ambiental. Pero sí, tuve claro con el esquema que yo tenía que se podían reducir los costos 6 veces con relación a la tractomula y por lo tanto la mitad de lo que valía mover la carga por tren. Con la hidrovía. Ya cuando viene el dragado del Magdalena, entonces con Hidrochina hablan de rayos de curvatura y de barcazas de 10.000 toneladas. Le digo yo al doctor Augusto, gerente de Cor Magdalena, porque estuve en algunas conferencias donde estuvo también Cor Magdalena hablando de eso. Doctor, nosotros hablábamos de 80 contenedores, 40 y 40, en un barco de 1,20 de calado que con los cabeceros daba 1,50. Teníamos un problema en raspaderos. Bueno, un mundo de historias, pues, del trabajo de esa época. Pero sí me parece que 10.000 toneladas, que equivalen a 500 contenedores en un convoy, no necesariamente más carga es más económico porque eso es muy lento. Y creo que puede navegar a 4 nudos y el río baja a 3, o sea, se demoran un mes para subir a La Dorada. Entonces es como pasar muchas veces el río por debajo del bote, es como tener un río más largo. Póngale 5.000 toneladas, bajaron a 7.200 toneladas, pero entonces ya cuando veo yo la cosa publicada, me pregunto, si la unidad es el tren de 10.000 toneladas, 7.200 no cuadra con nada. O me hablan de 5.000 o de 10.000. Yo tendría botes de 5.000 mucho más ágiles que puedan navegar a 7 nudos, ascendiendo el río, remontando el río, porque el río baja a 3, para que con 4 nudos finalmente podríamos en 2 o 3 días estar haciendo el movimiento de carga en el Magdalena. Historias de eso. Pero entonces aquí vemos varios calados. Y mire que aquí ya hablo de 4,5 pies en La Dorada, de Barranca para abajo 7 o para arriba 6, y aquí tengo entonces 40 pies. En Cartagena, solo en Cartagena el año pasado se movieron 10,5 millones de toneladas. Era 36 pies lo que teníamos, van a garantizar 40. Este es un contrato de prestación de servicios, no de obra civil. Y lo digo así porque sé, en UN Periódico hay un profesor de la Universidad Nacional que cuestiona la posibilidad de hacer viable lo del Magdalena. Es un contrato de manténgame la casa barrida, no me haga obras civiles, manténgame la casa. Yo sé que sí se necesitan hacer unos diques en Espina de Pescado, la tecnología del Mississippi, que es de la Marina de Estados Unidos. En verano pues baja el agua y se pueden ver los diques, en invierno no, para tener acordonado el río y hacer viable la navegación. 500 millones de toneladas por año es la capacidad del río Magdalena, equivalente a 150 trenes por día, trenes de 10.000 toneladas. Esa es la capacidad del río Magdalena. Esto es una barbaridad. Pero le cuento que esto es una maravilla. Lástima que el problema estructural de esto es la sedimentación y por lo tanto el problema del estado de las cuencas, sobre todo del Huila hacia abajo. Pacífico 3. Bueno, aquí traje la parte de Caldas, pero en general podríamos decir que Pacífico 2 y 3 sumados a la autopista de la conexión a Turbo serán parte de la salida al Caribe para el eje cafetero con una economía de tiempo de viaje del 30% y el 30% en distancia al mar respecto a Cartagena. Es decir, para Medellín, de 6,5 horitas se va a bajar, antes eran 10, ¿no? De 6,5 se va a bajar a 4 horas la salida al mar. A 4 horas. Para nosotros en el eje cafetero a 6 horitas la salida al mar.
Para ustedes ir a Cartagena se demoran 12 horas. La mitad del tiempo va a estar Urabá. ¿Saben lo que significa eso? Para la economía de Antioquia. A la mitad del tiempo con relación a Cartagena. Hablo para el sector turístico, por supuesto. Dice, Urabá se convertirá en la ruta más expedita para el comercio del occidente colombiano, con la cuenca del Atlántico, aprovechando la capacidad instalada de la industria bananera. Estoy diciendo para el Atlántico. En el Atlántico se mueve muy poquito comercio, bueno, menos de 1/3 del Producto Interno Bruto Mundial está en el Atlántico. Más de 2/3 está en el Pacífico. Pero entonces es que Urabá va a ser para el Atlántico, que aquí está clarito. Lo acabo de decir por qué. Y que Bogotá le eche cuentas. Y era que es más barato llegar por aquí en tren que bajar por la hidrovía. Echen cuentas. Bueno, porque si va por la hidrovía y eso va para el Asia o va para lejos, allá va a encontrar barcos grandes. Entonces vamos a tener otro tipo de economía. La navegación por el Magdalena ya está. Perdón, qué pena. No sé qué le pasó a esto, yo vuelvo a ver si es eso. Ahí sí, bueno, Pacífico 3, ahí esto. La mejor esquina de América. Miren esto, este canal es rentable, son 380 kilómetros. Este de acá, bueno, yo he puesto que son 260, pero son 240 posiblemente. Es que aquí yo tengo un problema para resolver en este golfo, si salgo por el sur o por el norte. No es gratuito. Yo tengo que jugar aquí con la profundidad del tunelado. Cada túnel, espero que estos sean basaltos, porque si son basaltos, en un año hago 2 kilómetros de túnel. Si son rocas sedimentarias, que podrían ser también, en un año no hago sino 1 kilómetro de túnel y me vale el doble porque hay que soportarlo. Lo que cuesta de un túnel es soportarlo, porque me alarga el tiempo al doble y el costo. ¿Ya? Así es sencillo. Y estos son menos de 80 kilómetros, el ferrocarril son 77. Y entonces, ¿yo cómo hago para competir con un paso de 250 kilómetros o 260 contra uno de 80? ¿Cómo hago? Si es ferrocarril no habría forma. Porque entonces Panamá haría otra línea férrea o no, así de simple. Entonces la clave está en la hidrovía del Atrato. ¿Cómo complementar la hidrovía con este ferrocarril? Y podría empezar con la hidrovía y aquí un ferrocarril cortico de 30 kilómetros o algo así por el estilo, no más, y ya tener el canal interoceánico, pero a futuro, y vamos a ver adelante que es necesario este ferrocarril. Es necesario, porque entonces traer el carbón de Cundinamarca o de Amagá y llevarlo y bajarlo a botes y después esos transbordos, mejor de una vez en tren que vaya y una vez allá. Ese tren tiene una finalidad, es que el carbón que va a ser la máquina económica de esto hace viable este ferrocarril que además se complementa con la hidrovía. Pero la hidrovía del Atrato, mientras uno con una línea férrea puede mover hasta 20 trenes por día, por el Atrato yo podría estar moviendo, digamos, pues el caudal medio en el Atrato es el caudal medio en Quibdó es el 50% del caudal medio del Magdalena. Entonces, si hablamos de 500 millones de toneladas al año, fácilmente la trato, pero siendo muy pesimista, pues sé que tiene más profundidad. Bueno, hay un mundo de cosas ahí bien interesantes. Podría ser de 50 a 100 millones de toneladas, pero siendo bien pesimista, podría ser el doble de lo que acabo de decir. Así que el complemento del ferrocarril, la hidrovía es la clave. La hidrovía es la clave. Bien. Esto depende de esclusas, al igual que en Nicaragua. Actualmente son 300 millones de toneladas. Con el nuevo canal pasará a 600, no más. Y el crecimiento de la carga es exponencial. Pero miren a Colombia cómo está, con estos barquitos tipo Buenaventura. Tienen fletes 5 veces superiores a los del año entrante de Panamá. Tipo Suez. Clase Panamax contra clase Suez es de 4.500 a 12.000 o 12.500 contenedores.
La diferencia entre un barco de 4.500 y uno de 12.500 es que los fletes en el grande son 5 veces más económicos. Digámoslo de otro modo. En barcos tipo Panamax no es rentable cruzar o atravesar el Pacífico. No es rentable. Como los barcos Panamax que están en Cartagena y van a estar en Buenaventura, no hacen rentable el Pacífico, que Colombia se olvide de la Alianza Pacífico. 5 veces más costoso. La línea del Suez es la línea troncal de contenedores. Cuando empiecen los barcos de 12.500 contenedores por Panamá, se abre por primera vez en la historia del mundo una ruta troncal para la navegación por el Pacífico hacia el Asia. ¿Queda eso claro o no? 5 veces. Voy a decirlo de otro modo. Si en los barcos Panamá los costos son 5 veces mayores, el Pacífico que duplica o triplica o cuadruplica al Atlántico, dependiendo por donde mida, es más angosto por Norteamérica, es más ancho por Suramérica y Australia, 4 veces, allá es 2, por Panamá es 3 veces más ancho. Entonces me multiplica por 5 el ancho del Atlántico. Entonces daría que el Pacífico en barcos Panamá es 6 veces, en términos de costos, 6 veces más ancho. Y eso ya le da la vuelta al mundo. Más ancho que el Atlántico, le da la vuelta al mundo. Eso hace que la línea troncal de contenedores en el mundo esté por Suez. Así de simple, por Suez. Y es decir, los barcos de 12.500 contenedores no son barcos lecheros. No caminan por puertos aislados. No te llegan a Buenaventura ni a Tribugá. Están en la línea troncal. Son los barcos alimentadores los que van a esos nodos del transporte. Ese es el punto neurálgico. Entonces, si vamos a Alianza Pacífico, necesitamos o ir a Panamá o tener un canal interoceánico. Hablo de barcos de 12.500, un paso, no un corredor logístico, un paso por Colombia, que sea competitivo económicamente hablando. Esa es la filosofía de lo que es de esta conferencia. El 90% de las mercancías están por el mar. Los países que no han ingresado a los océanos tienen anemia económica. Es el caso de Colombia. En Colombia todo lo que tiene valor agregado va para el norte. ¿Por qué no va para el Pacífico? Porque no es rentable. No es rentable en barcos de Panamá, no es rentable. Esa es la primera prueba. Solamente barcos grandes con petróleo y algo así, ahí sí se pueden ir para allá. De resto no. En contenedores no. Y Colombia produce muy poquitos contenedores, 7.500 por día. La mitad por Cartagena, que le toquen dormir a Buenaventura. Y la mitad van para un lado y la otra mitad para el otro. ¿Cuándo llenamos un barco de 12.000 contenedores que no puede estar sino horas en el puerto y no semanas? Entonces, Buenaventura que se olvide, ¿le puedo regalar un puerto grande? No te llegan barcos de 12.000 contenedores, sino de 4.500, que no son rentables por el Pacífico, sino por las costas de las Américas y en el Atlántico. ¿Sí está claro el problema? ¿Está claro o no? Ese es ahí el cuide del problema. Pacífico colombiano. Miren aquí Panamá. Ustedes ven alguna ruta. Hay muchos mapas de estos en la web, hay muchos. Yo tengo varios, pues, yo tengo varios artículos sobre esto. Miren a ver qué pasa por aquí para el Pacífico, vea. Hay una línea aquí tenue que ni se ve. Será lo único, por aquí por donde es más angostico. Panamá no es el paso para el Pacífico. Menos va a ser Buenaventura, menos va a ser. Si no es Panamá, menos Buenaventura, porque Panamá por lo menos tiene carga. La carga que se moviliza por Panamá es 3 veces la que se moviliza por todos los puertos de Colombia. Allá por un punto, acá por varios. Y Brasil, mientras Panamá mueve 8 millones, Brasil mueve 10 millones de contenedores. Colombia está en menos de 3. ¿Ya? Esa es la escala. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Si Colombia desea establecer un nodo en la línea troncal de contenedores, deberá establecer un paso interoceánico entre Urabá y Cupica. De resto, solo podrá cargar barcos con carbón colombiano y petróleo de Venezuela, dado que la carga de contenedores del país no alcanza para nada. Así de simple, así de simple. Hay que pensar con el tengo, no con el quiero. Esa es la realidad. Bogotá, por ejemplo, no recibe 1000 contenedores diarios, no lo mueve. Además, entran 900 y salen 600. Bueno, ya hay un problema de asimetría ahí. Esa es la realidad. Y Bogotá es el núcleo, es el centro de gravedad de lo que es producción de bienes con valor agregado en Colombia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Perdón, le estoy mostrando aquí el crecimiento exponencial del movimiento de contenedores en el mundo. Miren, y aquí esto azul es Asia y abajo el resto del mundo. El resto del mundo, Australia ni se ve. Sudamérica está aquí tan grande o tan pequeño como África y Sudamérica. Un poquito más grande África por ahí, por lo que se mueve en el canal de Suez. Esto es Europa y Norteamérica. Pero mire Asia, va concentrando prácticamente el movimiento de contenedores en el mundo. La cuenca del Pacífico es la cuenca del futuro. Algún día el comercio estuvo en el Mediterráneo. Enrique el Navegante, quien nunca navegó, escribía. Y su heredero le dijo a Portugal, que era el país más pobre de América, hay una nueva ruta, vamos a explorarla por el sur de África, y pasó a ser una de las naciones más ricas de Europa, el país más pobre de todos. Portugal. Y entonces caímos al Atlántico y Colombia, con 2 océanos, que no ha tenido visión marítima, es decir, tiene más visión marítima Bolivia que Colombia. ¿Por qué no hace uso de esto? No hay visión marítima. Como no la tenemos, perdimos a Panamá. Perdimos a Panamá por falta de visión marítima. Perdimos también aguas marítimas de San Andrés por falta de visión marítima, no por otra cosa. No hemos tenido visión marítima. Yo lo que estoy reclamando en esta auditoría es Antioquia. Piensen en Carlos R. Restrepo. Su objeto era no repetir el fenómeno de Panamá, que ya lo repetimos con San Andrés. Es el momento de no repetirlo. Abramos la puerta de Urabá. Estoy mostrando que es la salida para el Atlántico y el Pacífico con lo que hasta ahora he dicho. El que tenga la idea contraria me tiene que dar datos. Donde no hay información, no hay análisis. Donde no hay análisis, se improvisa. Esa es la historia del desarrollo de Colombia. Sin información, gente venía de Harvard y todo, tomando decisiones. Donde no hay información, no hay análisis. Donde no hay análisis, se improvisa. ¿Ya? Son propuestos del qué y el para qué y no el cómo. Así de simple. Corredor ferroviario del río Cauca. Entonces aquí tienen ustedes desde La Felisa, este es el tramo, un tramo del ferrocarril. Aquí dice de Bolombolo, sería desde La Felisa, porque La Felisa a Buenaventura ya es concesión Pacífico. Y entonces desde La Felisa hasta venirnos a Urabá, ferrocarril de Antioquia. Además de lo que hagamos por dentro de Antioquia, porque para esto vamos a proponer sacar el carbón de Amagá. Amagá estuvo produciendo en la década del 2010 0.8 millones de toneladas anuales. Un tren del Cerrejón cada 3 días. ¿Qué opina? Cada 3 días. Es decir, los trenes del Cerrejón, como son de 100 toneladas con 100 vagones a 100 kilómetros por hora, y los de montaña son trenes de 50 vagones, pero con 50 toneladas y a 50 kilómetros por hora. Un tren del Cerrejón son 4 trenes de montaña. Y yo estoy diciendo, podemos sacar mínimo un tren de 50 vagones con 50 toneladas por día de Amagá. Con eso pago la línea de Amagá, con eso ya la pagué, pero de sobra. Y estoy hablando con una cosa similar a lo que produce hoy Amagá. Porque cuando yo vendo esto internacionalmente, el carbón, entonces claro que puedo industrializar una minería que ancestralmente ha sido de subsistencia, es de tipo artesanal. Si la industrializo, pues puedo multiplicar por 4 el rendimiento. Esos son los datos. Y estoy apenas con 1 milloncito más.
podrían ser 2, podrían ser 3 o podrían ser 4 millones de toneladas de carbón de Amagá. Es un carbón de 5.000, bueno, es 1A, térmico 1A. El 90% del carbón en Colombia está en la costa norte, carbón térmico. El 10% en la región andina. El carbón andino en general es un carbón de mejor calidad, en general. Con el calentamiento global, pues los carbones coquizables no van a tener competencia y los carbones bajos en azufre van a tener alta demanda. Los que sean altos en azufre, no. Esa es la realidad. El carbón andino es de buena calidad. Y en el distrito carbonífero del antiguo Caldas y Antioquia tenemos más de 90 millones de toneladas medidas. Bueno, a la vista puede ser 3 veces eso. Medidas. En el Cauca tenemos casi un poquito más de la tercera parte de eso. Bueno, 36 millones de toneladas. En Córdoba, 380 millones de Córdoba, 380 millones de toneladas al año. El carbón de Córdoba es para financiar esta línea que tengo acá. Y el de Amagá para poder llegar allá. ¿Está clarito? Carbón, carga suficiente, de sobra. 380 millones de toneladas en Córdoba de reservas, Antioquia 90. Bien. Aquí tengo, ¿sí? Sí. Sí. La Felisa, digamos Chigorodó es el nodo. Y entonces en Chigorodó me puedo venir para Cupica, ferrocarril. Entonces es este ferrocarril que tengo acá que lo voy a mostrar ya. Se llama el Ferrocarril Interoceánico Verde para el Chocó Geográfico. Sí, salgo de la Felisa, sí, se me va a entender, a Chigorodó, por Santa Fe de Antioquia. Sí, por Cañas Gordas. Por la zona vecina a la variante y al túnel del Toyo. El túnel del Toyo es un túnel que va a ser el más grande de Colombia, 9.8 kilómetros. En la nueva ruta del mar a Urabá se van a economizar 55 kilómetros de Medellín allá o de Manizales allá, 55 kilómetros y vamos a pasar de 6:30 a 4 horitas. En esa región también puede echar una línea férrea. Hay que hacer tunelado, por supuesto, para cruzar esa zona de allá. Tren. Aún más, y el tren en la zona de Amagá tiene que ver con locomotora eléctrica, porque es de mayor eficiencia para las altas pendientes. Bien. Nuevo ferrocarril de Antioquia. Dice, la ruta en 2 tramos sería la nueva conexión, kilómetro 41, Chigorodó, Urabá, digamos que ahí son 430, ahí está un errorcito en esa cifra, kilómetros, o la Felisa, porque hasta ahí está concesionado Chigorodó, Urabá, y la ferrovía parcialmente rehabilitada así. La de Medellín-Bolombolos es un ferrocarril de 102 kilómetros, ahora viable con la salida del carbón, y la de Medellín-Puerto Berrío de 193 kilómetros cuando la carga interactuando con la hidrovía sea suficiente. La segunda línea propuesta no cruzaría Medellín. Yo quiero hacer una advertencia. Medellín tiene el metro que es en trocha angosta, en trocha estándar. Medellín, en un plano de mayor nivel de desarrollo, ya vio nacer el metro. Un metro se sabe qué día nace, pero también sabemos que nunca muere. El futuro del metro de Medellín es subir al segundo piso de Antioquia. Hay varios municipios. Está bien clarito, iría en trocha estándar. Y yo estoy hablando aquí del tren de montaña para carga fundamentalmente. ¿Estamos claritos en eso? El metro de Medellín, afortunadamente, es un metro que surgió temprano para la edad de Medellín. Los metros que llegan tarde encuentran tortuoso su paso, como en el caso de Bogotá. Bien tortuoso el paso, bien tortuoso. Bien. Dice, la propuesta sería un tren de trocha angosta equipado con locomotora de tracción eléctrica en la zona de montaña para superar las altas pendientes de la vía férrea sin castigar el número de vagones tirados, que generalmente cuando subimos del 3%, del 3 al 5, hasta ahí llegan, se bajan a la mitad el número de vagones tirados.
para la viabilidad económica del proyecto, el carbón del distrito minero de Antioquia Antiguo Caldas, cuyas reservas medidas estimadas en 90 millones de toneladas, según la UNME, si al industrializarse proveerían carga adicional para un tren de 50 vagones de 50 toneladas por día. Con prácticas artesanales en la década de 2010, la producción media fue de 0.8 millones de toneladas de carbón térmico 1A. Y aquí hago una cita de Gabriel Poveda Ramos hablando sobre la eficiencia de los motores. Aquí tengo en el mapa el ferrocarril en línea basteada antiguo, del antiguo. Y aquí tengo la ruta Urabá, prácticamente va con esta carretera. Aún más, va hasta un puntico arribita de Turbo, Punta Caimán, porque como es un puerto profundo hay que prever el efecto de los sedimentos del atrato. ¿Ya? Es decir, va entre Necoclí y Turbo. Ferrocarril Verde e hidrovía del atrato. Miren acá a Tribugá. Miren aquí un parque de Utría. Usted establecería un puerto aquí. Eso que es aquí una ensenada, es la dársena prevista. Usted haría un parcadero de aguas en un humedal. No. Segundo, esto es arena. Hace el mar así, se licúa. Los puertos, oigan pues, se fundan en roca, no en arena. Ojo con eso. Se fundan en roca, no en arena. Un sismo y listo. Segundo, 90 kilómetros de acá a acá es más que el ancho de Panamá. Le quito competitividad a eso. Panamá son 80 kilómetros. Cruzo la hidrovía, aquí está Isla Grande en el Chocó. De aquí para abajo es inundable hasta acá y aquí el tapón del Darién. Por ahí ni con pilotes paso. Entonces yo vengo acá, paso por Chigorodó y vengo acá. Puedo hacer esto posteriormente cuando tenga el carbón. Por lo tanto, la hidrovía y este trencito de 30 kilómetros seguramente habría que buscar a dónde salgo acá. Segundo, las corrientes en el Pacífico traen esta dirección. Por ejemplo, aquí en Tribugá yo puedo hacer un puerto aquí abajo. En Europa hay puertos importantes cada 100 kilómetros. Puedo tener a Tumaco, puedo tener a Buenaventura, puedo tener a un Tribugá aquí relocalizado sin afectar el parque y a la sombra. Y entonces de estas dos, un poquito más hacia abajo, por ojo busca aquí una puntica que hay aquí en esta parte seguramente, buscando la dirección de las corrientes. Para el oleaje es una cosa técnica, pero eso lo puedo suplir también dependiendo del costo de tunelada. Tengo que buscar aquí el tunelado. En general, este es el ferrocarril Urabá-Cúpica. Y este es el ferrocarril chino. El ferrocarril chino era rentable. ¿Por qué se cayó el ferrocarril chino cuando Germán Cardona y Santos fueron y consiguieron esa propuesta? Porque aquí no es solamente un parque. Eso es muy complicado. Las comunidades ancestrales del Darién son colombo-panameñas. Por ahí no pasa nadie. Así de sencillo. Ese problema, ese sí es más que serio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es peor que el tapón del Darién. Así es. Entonces, estoy buscando aquí, por el atrato antioqueño, en Vigía del Fuerte, ya aquí entra Antioquia, este pedazo de Antioquia, el resto, todo esto es zona de Antioquia. Aquí tengo el grupo de las comunidades indígenas en Vera Doeiba, en Vera Ayavidá y Tulé, del ancestral territorio del Darién Chocuá. El ferrocarril cafetero. Este túnel de acá es un túnel en granodioritas. Es un granito bajito en cuarzo, porque si fuera alto, un granito es muy duro perforarlo. Espero que las rocas que me toque, tanto en aquí en Cañas Gordas como allá, sean basaltos. El basalto no tiene cuarzo. Tunelarlo es como un cuchillo en mantequilla. El cuchillo caliente en mantequilla, eso entra y una. No hay ningún problema. Pero en cuarzo es muy complicada la cosa. Pero tienen autosoporte, rocas con autosoporte. Entonces aquí tengo una roca con autosoporte, un tonelado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, tren eléctrico para venir y pasar 150 kilómetros. Lo que hago es integrar a La Dorada con el kilómetro 41, así de sencillo.
y entonces la carga viene del kilómetro 41, pasa a La Felisa, pasa a La Pintada, pasa a Borombolo, a Santa Fe de Antioquia, por Cañas Gordas, llego entonces a Chigorodó y ahí decido, ¿voy para el Pacífico o para dónde voy? ¿Me voy para Cupica o me voy para Urabá? Esa es la propuesta. Y también, como este túnel es largo, de una vez puedo hacer un túnel carretero al lado. Los túneles carreteros largos deben ser dobles. Entonces, como ya tengo el del tren, hago otro para una vía. Y puedo tener una vía para que de Bogotá a Pereira, en vez de 4 horas y media por la línea con tractomulas, sea 4 horas sin tractomulas. ¿Saben la diferencia con y sin tractomulas, cierto? Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y esto complementa la línea, no le compite, complementa, porque la línea, cuando inauguren, ya va a estar saturado el transporte. Voy a sacar aquí 10 millones de toneladas, que es un tren del Cerrejón. 12 trenes por día. Una línea férrea me da hasta 20 trenes. Los del Cerrejón mueven 9 trenes por día. Bueno, hace 2 años estaba moviendo 9.2 y la Drummond estaba moviendo 8.5. Hoy en día la Drummond está moviendo más que el Cerrejón. Están moviendo más de 18 trenes por día, Drummond y Cerrejón. Trenes de 10.000 toneladas por día. El ferrocarril de Occidente esperaba este año llegar a 24 trenes de Cerrejón en el año. Y Drummond y Cerrejón en un día, 18 trenes de esos. Entonces, ¿cuáles serán los problemas del ferrocarril del Pacífico? Ah, carga. ¿Y dónde está la carga? El carbón. ¿El carbón? Si el carbón le puede dar cada 3 días un set del Cerrejón, pasan de 24, le da 100 trenes más al año, ¿sí o no? 100 trenes adicionales al año le daría el carbón de Amagá al ferrocarril del Pacífico, si esa fuera la intención. Pero el asunto es que el negocio del carbón es complicado. Yo saco un barco con petróleo y alguien me lo compra. Lo saco con carbón y son negocios de futuro. ¿A quién le sirve este carbón? Deme la granulometría, azufre, volátiles, ceniza, no me sirve. Ah, ¿cómo le sirve? Así, así, así. Y entonces yo como gerente me dan los rangos y le digo, con el rango de arriba le vale tanto. Con el rango inferior, de más baja calidad, le vale casi la mitad. Ah, véndame ese, porque le sirve. El gerente debe, con el carbón bueno, vender el malo. Son negocios de futuro. Eso es bueno saberlo. Vender carbón no es fácil. Además, tengo que buscar quiénes son clientes para energía de base, que se vende mucho más barato que energía de picos. Pero los contratos son a 25 años, blindados. Blindados. Es un negocio distinto. Corredores logísticos. Aquí tengo el delta del río Orinoco, me vengo por la hidrovía, llego al altiplano por el río Meta, es navegable en 850 kilómetros el río Meta el 90% del año, prácticamente hasta las salidas de Bogotá. Que lo dejemos en Puerto López y ahí empieza el ferrocarril. Ferrocarril que también se inició en la década de los 20 y que lo abandonaron para llegar a Puerto López. Pensaban en la colonia que la salida a Europa no era por el Magdalena, sino por el Meta. Ahí tenemos una cosa. Y en la cadena de valor está la región de Apure. Hay que entender que es la región de Apure, San Fernando de Apure. La riqueza de Venezuela en materia de minerales y petróleo en la región de Apure es fundamental, es estratégica. Las reservas de petróleo del mundo más grande del mundo están en Venezuela, no en Arabia Saudita. Ahora, quiero, eso sí, advertir que tener petróleo o carbón, Venezuela o Colombia en este caso, no es riqueza, la riqueza es transformar eso. De ahí que espero yo que con este ferrocarril lo que tenemos la idea de Gabriel Poveda Ramos de industrias químicas de base minera, cada industria le podría incrementar el PIB a Antioquia entre 0.1 y 0.5%. No hablo de industrias de triciclos, hablo de acerías, hablo de industrias de cemento, estoy hablando de industria química de base minera, que es industria pesada. Pero eso se hace viable porque Pescadero y Ituango son 2.4 veces Chivor. Y vamos a exportar esa energía pudiendo transformarla acá. La riqueza minera de Antioquia y Gran Caldas empieza en el cañón del Cauca. No está en el Valle del Cauca porque el valle es muy fértil y tapa todo. Está en el cañón del Cauca. Volvamos a esa fortaleza, esa debilidad de una fortaleza. Las montañas significan también minas a la vista.
Dice, en un plano de mayor nivel de alcance, Colombia podría desarrollar sus regiones mediterráneas implementando 2 corredores logísticos cuando, mediante el ferrocarril cafetero y el nuevo ferrocarril de Antioquia, logre integrar la cadena de valor de las zonas de producción y consumo de la región andina de Colombia. Estos corredores logísticos serían uno norte-sur, llevando el tren que viene de Buenaventura y pasa por el eje cafetero hasta Urabá, construyendo el nuevo ferrocarril de Antioquia, y otro binacional oeste-este, extendiendo la red férrea de Colombia que viene de Buenaventura a La Virginia, La Dorada y Bogotá, hasta la hidrovía del Meta Orinoco, para salir al Atlántico en el delta de Amacuro, Venezuela. Dichos corredores logísticos se sumarían a la hidrovía del Magdalena y al canal interoceánico Urabá-Cupica. Impactos. Mirando la cuenca del Pacífico desde el Orinoco, la ruta sugiere utilizar el río Meta hasta Puerto López y tomar la de cadena de valor subiendo en tren al altiplano. El Meta es navegable 850 kilómetros, el 90% del año. Pero desde el altiplano pueden contemplarse 2 alternativas para ir al Pacífico, la de Ibagué-Zarzal y la de La Dorada a La Virginia. También por la cadena de valor asociada a la hidrovía del Magdalena, se deberá bajar a La Dorada. Luego en La Dorada se debe tomar el ferrocarril cafetero para llegar al kilómetro 41, aprovechando el túnel Cumanday, que son rocas con un autosoporte que vale la mitad, y no el túnel de la línea que demora el doble y vale el doble, eso es lo que quiero decir. También habrá 2 alternativas para el Pacífico, la ruta Buenaventura a Panamá o la de Chigorodó-Cupica. Ustedes van a ir a Buenaventura para ir a Panamá, vayan de una vez a Chigorodó-Cupica y lo montan, porque el Pacífico no es con barcos tipo Panamá, es lo que acabo de decir ahí. Si se desarrolla el nuevo ferrocarril de Antioquia y también el ferrocarril del Atrato, además de Turbo, Necoclí, Punta Caimán quiero decir, y de Cupica, los nuevos nodos fundamentales del sistema de transporte serían Chigorodó y Vigía del Fuerte. Hay que tomar las previsiones y esto se hace porque esos poblados se transformarían en ciudades intermedias como mínimo. Adicionalmente, y además los puertos, Urabá y Cupica. Adicionalmente, habrá que contemplar el desarrollo de industrias químicas de base minera, aprovechando la energía generada en Pescadero y Tuango de 240 megavatios. Todo esto según el enfoque de Gabriel Poveda Ramos. Las propuestas anteriores obligan a emprender, además de las acciones ambientales para la demanda de agua, de los desarrollos mineroenergéticos, la del ordenamiento de cuencas encaminadas a asegurar la hidrovía del Atrato, donde habrá que prevenir la sedimentación. Hago esta advertencia. Por el lado de allí, el recurso hídrico, que debería llamarse patrimonio hídrico, y no recurso es lo que se explota, como el carbón y el petróleo, la biodiversidad, el suelo y el agua es un patrimonio es lo que se hereda, entonces el patrimonio hídrico habría que garantizarlo. Es deficitario en el cañón del Cauca. Al lado de allá, el río Magdalena es un acuífero enorme, allí no hay acuífero, no hay valle en Magdalena, y además la precipitación es favorable para el lado de allá. Las represas de Antioquia están en el oriente, las de Caldas también en Samaná, al lado de acá. Es muy bueno para ir a buscar fósiles porque no llueve. Profesor de geología que se estime camina por ahí buscando fósiles, ¿ya? O en el municipio de Piedra no venden ni paraguas. Estoy hablando del Tolima, por allá no llueve. Entonces aquí miren los trenes, son de varios carriles, multicarriles, y la hidrovía. Esto lleva 250 contenedores. 2 cositas de estos hacen un tren de 10.000 toneladas. Esa es la escala, esa es la escala. Impacto 2. Según el documento Destrabando las Arterias, BID, por cada 10% que se reduzcan los costos del transporte en América Latina y el Caribe, las exportaciones en promedio podrían crecer un 30%, de 1 a 3. Trenes e hidrovías suficientes reducen dichos costos entre 300 y 600%. Estoy diciendo entonces que sería 900% el crecimiento de las exportaciones en Colombia usando los ferrocarriles como mínimo, 900. Y si le metemos el 40% a esto, pues mucho mejor. Y vinculados por décadas a la empresa consultora integral, el ingeniero Arbeláez. Bueno, sí, qué pena. Los principales destinos de exportación de Antioquia en 2014 fueron Estados Unidos, 40%, 4 países de América Latina y 4 de Europa. Miren ustedes que este 21%
al multiplicarse, digamos, por 3, porque parte de ellos, aquí digo cuáles pueden ser utilizar el ferrocarril. Las exportaciones de Antioquia en abril del 2000 ascendieron a 1.700 millones, donde los 9 productos que explican cerca del 80% de las exportaciones de Antioquia, en orden de importancia fueron oro, vehículos, banano y plátano, energía, confecciones, café, flores, plástico, papel y carbón. De la lista anterior de esa, con la reducción de los costos del transporte en un 300% por la componente modal del tren y una fracción del 40% por la menor distancia llegando a Urabá, no solo podrán resultar beneficiados los sectores de vehículos, confecciones, café, plástico, papel y cartón. Todo esto va por tren, las flores no, van por avión, papel y cartón, que representan el 23% de las exportaciones. Esto se podría multiplicar, digamos, por 9 veces, hasta ahí podría crecer esto en el PIB de Antioquia. Sino que también podrían detonar un crecimiento sin precedentes del sector industrial, en especial del sector minero-energético, que son las ideas de Gabriel Poveda Ramos, donde cada producto podría entre 0.1 y 0.5 incrementar el Producto Interno Bruto de la nación en beneficio o por participación de Antioquia. También se beneficiarían otros sectores que representan el 21% de las exportaciones de Antioquia. Además de lo anterior, vean estos. El 21%. El cemento, los productos cerámicos que no están atrás, vidrio y sus manufacturas que no están atrás, cueros y productos que no están atrás, madera y manufacturas que no están atrás, productos de industria química que no están atrás, alimentos y bebidas, metales comunes y manufacturas que no están atrás, equipos e instrumentos y máquinas y aparatos que no están en la lista anterior. Entonces multiplíqueme esto por 9 y el otro por 9. Estoy diciendo que con Urabá podríamos tener un incremento con estos sistemas y lo que implica en crecimiento, no metí el turismo pues, podríamos tener un crecimiento comparable al Producto Interno Bruto de Panamá para Antioquia y para Chocó. Hasta ahí mi conferencia, señores. Quedo a disposición de ustedes. Bueno, esto por Ignacio, maestro de maestros. Yo soy profesor de la Universidad Nacional, como lo es él. Ha sido de integral, pasó por los grandes proyectos de infraestructura de Antioquia, del transporte, el aeropuerto en Río Negro, el trazado de la autopista Medellín-Bogotá, la troncal de Occidente, el metro donde hoy en día, y además es miembro de esta benemérita institución. Para él un aplauso entonces. Y aquí les tengo una serie de, bueno, este es el Delta del Atrato, les tengo unas citas bibliográficas que dan soporte a lo que acabo de mencionar.